XHCSBO FM, Radio Vida 105.1 FM. Antena de transmisión en calle Tamarindo, segundo sector del Fidelar, en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Radio Vida 105.1 FM. Es un proyecto de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada Periodística. Mirada Periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. Pues miren, bienvenidos a Mirada Periodística, hoy jueves 27 de agosto del año 2024, aquí en Radio Vida. Invitan a jóvenes a cursar el servicio social en 3 meses. Instala Gobierno de México mesa para la transición. Y no hubo ciclo escolar completo en esta ocasión porque aproximadamente 200 escuelas no laboraron. Toda esta información completa usted la va a encontrar en nuestros portales tvpuertolzc.com y radiovida.com. Queremos pasar a la entrevista por tema de horario. Empezamos un poquito tarde, pero no queremos dejar ir a nuestros invitados porque es muy importante este tema. Ustedes recuerdan que, como les comentábamos, el ciclo escolar empezó ayer. No todas las escuelas, pero sí hay que reconocer que la gran mayoría de las escuelas sí laboraron, sí abrieron sus puertas para sobre todo los niños de primaria, y en esta ocasión queremos comentarles justo sobre este regreso a clases. Y muchas veces a los padres de familia y tutores les preocupa las enfermedades a las que están más expuestos los niños en las aulas. Para ello invitamos al doctor Juan Carlos Magaña y a Miguel Ángel Soto Guzmán. Bienvenidos a los micrófonos de Libre Pensamiento. Muchas gracias, Georgina, por la invitación a este programa. Y como tú bien lo dices, hay un repunte no solamente en Lázaro Cárdenas, cabe señalar, sino en el propio país, en el estado. Se nos ha venido un brote importante donde precisamente se han visto perjudicados niños y personas de la tercera edad. Pues vamos a tener esta información para que se quede con nosotros y que pueda compartir con la gente que usted más cercana, y sobre todo en el tema de todo lo que son los síntomas, todo lo que quién produce esta enfermedad, qué vector produce esta enfermedad, y también el tratamiento, cómo podemos llevar a cabo un tratamiento y cómo es que tenemos que darle seguimiento, doctor Miguel, a esto, porque a veces lo tomamos a la ligera, además de que es un padecimiento que se puede confundir con otras enfermedades en esta temporada. Sí, doctor. Buenos días, Georgina. Buenos días a todo el auditorio. Es verdad, también platicaremos un poquito sobre la prevención, cómo podemos trabajar desde casa, porque hay acciones que se deben de hacer por parte de las instituciones, pero también lo que hagamos en casa es una labor meramente muy importante para poder evitar y prevenir la transmisión de este virus vectores. Y hoy que ya arrancaron las clases, como bien lo dice Georgina, pues también las escuelas, doctor Miguel, buscar la manera de cómo sanear estas escuelas, que todo queda en manos de nosotros y muchas veces pues no hacemos lo que nos corresponde, nosotros como ahora sí que como interesados de no portar esta enfermedad.
Así es. Bueno, pues pues vamos a iniciar con la información, doctor. Pues esta es una enfermedad de transmisión aguda, transmitida por un vector. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver un poquito de su clínica, sus manifestaciones, cómo podemos trabajar una vez que, bueno, por mala fortuna seamos infectados por esta enfermedad, y es lo que vamos a estar transmitiendo en esta mañana. Sí, pues... entrando en materia, ¿qué? Sí, entrando en materia, pues comentarles a todos y a todas que primero, ¿quién lo transmite? ¿Cuál es el vector? ¿Cómo es? Porque muchas veces vemos nosotros pues cierta cantidad y de colores, de especies de mosquitos, doctor, Georgina, amigos que nos acompañan, y realmente no alcanzamos a distinguir cuál es el mosquito. Hay muchísimos mosquitos y pensamos que posiblemente todos los mosquitos puedan ser los que nos puedan transmitir esta enfermedad. ¿Tienen algunas características estos mosquitos, doctor Miguel? Sí, es un mosquito que lleva por nombre Aedes aegypti. Es un mosquito que luego se conoce coloquialmente como un moscotigre por sus características de las rayas que cruzan su cuerpo, principalmente sus patas de la hembra, que es la que nos va a llevar a cabo la portabilidad de esta enfermedad. Un mosquito que, bueno, abunda, es una especie que hay mucha existencia aquí en nuestro puerto y ciudad de Lázaro Cárdenas, y que se ha extendido hacia el interior del estado, y como tú bien dices, doctor, en muchos lados de la República Mexicana. Este mosquito que, bueno, normalmente ha evolucionado además, porque anteriormente hacía sus incursiones diurnas y nocturnas. Ahora, bueno, vemos que ya incursiona en todo, casi la transitoria del día, pero pues precisamente de eso se trata, ¿no? De cuidarnos, de identificarlo además, y de poder evitar pues que se reproduzca en nuestras casas o cerca de ellas. ¿Cómo evitar esto? Bueno, eso se evita a través de unas acciones que se implementaron más o menos desde el 2004, con una estrategia que usted puede conocer en casa, sino que la vamos a replicar, una estrategia de 4 pasos, que es lava, tapa, voltea y tira. Es decir, todos aquellos lugares donde tú almacenes agua, Georgina, hay que estarlos lavando constantemente, sí, aun cuando tenga agua limpia y aun cuando estés haciendo el recambio de agua. ¿Por qué? Porque la hembra llega y posiciona sus huevecillos precisamente en las paredes, los adiciona a las paredes del estanque o cualquier recipiente donde tú almacenes agua, y de pronto puedes decir, bueno, ya lo dejé sin agua. Pero una vez que tú llegas, el huevecillo permanece ahí. Ahí se quedó. No muere. Llegas tú, vuelves a poner agua y dices, pues le puse agua limpia, no tiene por qué. No, pues el huevecillo empieza su etapa de evolución y se convierte en un mosquito. Entonces, lavar todos los recipientes donde tú almacenes agua es muy importante. Taparlos, porque así de esta manera evitas que la hembra llegue, se posicione y deposite los huevos. También el voltear todos aquellos recipientes que no estés utilizando en este momento y que sean de alguna manera portátiles, hay que voltearlos para que no almacenen precisamente agua. Finalmente, date una vuelta por el patio de tu casa donde puedas tener algún recipiente, y si no lo utilizas, o si es basura, o como nosotros conocemos algún cacharro que no vayas a utilizar, pues hay que desecharlo, hay que tirarlo para evitar precisamente la acumulación de agua, que es el lugar idóneo para que llegue la hembra, deposite sus huevecillos y después proliferen los mosquitos. Oye, doctor, pero hasta en las tapas de las... Increíble. Hasta en las tapas de los envases de plástico, de los refrescos que ya luego andan tirados por ahí en la calle, en las propias tapas, sí, se pueden almacenar estos huevecillos. Pero además, comentarle a todos los radioescuchas que una hembra puede generar hasta 100 huevecillos. O sea, es impresionante cómo es el ciclo y cómo es la reproducción de este mosquito, y hasta dónde nos puede afectar, porque realmente pues no tenemos idea. Pensamos que a lo mejor un mosquito hembra puede generar otra o 2 o 3 mosquitos más, pero pues con esta cantidad de huevecillos, olvídate, o sea, se vuelve sensacional el tema, ¿no? Sí, doctor, y es decir, de 80 a 100 huevecillos por cada vez que llega a depositar. Es correcto. Más sin embargo, la hembra puede hacer en esta etapa depositar distintas veces huevecillos. Entonces bastan solamente 2 mililitros, doctor, 2 mililitros que caben hasta en la tapa de un refresco.
así de pequeño para que pueda llegar la hembra y depositar sus huevecillos. Si es un estanque más grande y si son varias hembras, pues un hogar con una pila no tratada o no siendo conscientes de esto, un tambo de agua puede proliferar miles de huevecillos y posteriormente zancudos. Por ello la cantidad pues también de dengue que se ha propiciado en los últimos, aunque en Lázaro Cárdenas sabemos que está controlado, ahí está el mosquito. Quisiera decir que lo tenemos controlado, mas sin embargo, bueno, hemos visto que este brote se nos ha salido de las manos y es importante empezar a implementar acciones. Fíjate, Georgina, que es importante no improvisar. Las estrategias están trazadas desde hace mucho tiempo, simplemente es cuestión de ponernos a trabajar, a realizar las acciones pertinentes y invitar. Nuevamente les digo, puede haber muchas acciones que se hagan desde el lado de las instituciones, pero el trabajo que usted haga desde casa es el más importante. Evitar que usted tenga un cacharro o, para explicarnos con el auditorio, cualquier recipiente que pueda almacenar agua innecesariamente hay que deshacernos de él. Sí, sobre todo, pues no solo el tema de los cacharros, también a veces tenemos ahora en tiempo de lluvias, tenemos pastizales, tenemos pues hierba en nuestras casas, que eso también fomenta de alguna manera. Hay que decirlo así, este mosquito solo se reproduce en agua limpia, no en aguas pues contaminadas. Busca la limpieza y como tú bien lo decías, doctor, normalmente hace muchos años el librito nos decía que solamente era en algunas partes de geográficas donde se podía desarrollar y potenciar más esta enfermedad. Hoy hemos visto un cambio porque, por ejemplo, en la ciudad de Morelia existe muchísimos contagiados de dengue. El riesgo de ello ni siquiera es el propio dengue, sino que hay serotipos, hay subtipos de dengue, y esto, pues, el más peligroso de ellos, pues, es el hemorrágico, y que ya lo tenemos nosotros aquí, ya está haciendo presencia. Entiendo también que en el puerto de hace un tiempo a la fecha no se venían presentando casos con el serotipo 03, que es uno de los más peligrosos que existe en la actualidad, que es un serotipo hemorrágico, y hoy ya tenemos presencia en el puerto de este serotipo, la colindancia con el estado de Guerrero que nos ha dado, porque en Guerrero ha existido desde hace mucho tiempo, y esto nos pone en riesgo a todos. Es decir, por ello es que tenemos que hacer mención de todo esto, porque pues los que más se ponen en riesgo, digo todos, pero más los niños, que a pesar de que generan algún tipo de defensas y demás, pues la verdad es que son los más desprotegidos, a la par con han sido los más vulnerables, sí. Sí, a la par con nuestras personas de la tercera edad, que también muchos de ellos tienen, Georgina, amigos, enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes, que es algo que se asocia a cualquier enfermedad viral y tan potente como esta, y que puede terminar en un desenlace fatal. Sí, bueno, hablando de características geográficas, bueno, no olvidemos que Lázaro Cárdenas anteriormente pues era un gran pantano. Entonces, como en esas características, la acumulación de esta época de las lluvias, pues también, ¿no?, hasta fuera de casa, en algunas áreas, nos hace esta acumulación de agua, de charcos de agua. Quiero manifestar, doctor, un tema que pues no ha llovido, y es algo que a lo mejor no ha permitido que el brote sea aún mayor, Georgina, porque sí, de haber tenido lluvias más intensas, pues yo creo que ahorita el problema sería mucho más grave todavía. Entonces, pues si bien lo dices, doctor, también el limpiar las zonas aledañas a tu casa es muy importante, porque pues todo esto de alguna manera va generando humedad, ¿sí? Entre las hierbas se van acumulando, y a la base de ellas puede existir algo que nos acumule, y volvemos al tema, nos acumule agua, un lugar idóneo para que la hembra pues deposites ahí sus huevecillos. Entonces, pues bueno, ya hablando de la clínica de esta enfermedad, pues vamos a hablar de una enfermedad aguda. Es la verdad que es de aparición espontánea y tiene sus tres etapas, ¿no? Su etapa febril, su etapa crítica y su etapa de recuperación.
una etapa febril que, bueno, inicia precisamente con la picadura de la hembra, de alguna manera infectada, y que va a depositar en ti a través de la saliva, en la picadura, pues la inoculación de ese virus, que es el que va a manifestar durante 7 días una etapa febril, una fiebre intensa, que puede llegar a los 41 grados centígrados. Es por eso. Y antes de seguir hablando con todo esto de la clínica, doctor, me llamaba la atención un tema muy interesante que tú manifestabas, porque tenemos que de alguna manera trabajar en bien de aquellas grupos de edades que son más susceptibles todavía, ¿no? Como lo son los menores de 5 años y los adultos mayores, porque estos serotipos, aun cuando sean el dengue que nosotros conocemos como común, o los otros serotipos, porque son 4, como bien lo decía el doctor, en ellos podría agravarse el tema. Nosotros podemos de pronto decir, pues me dio dengue clásico, dengue del normal, de los serotipos que no son tan agresivos, pero en estos grupos vulnerables sí puede llegar también a tener repercusiones importantes, doctor. Entonces, bien lo decías, el tipo 3 es un dengue muy agresivo, un dengue hemorrágico, y por qué no, considerado incluso por la Organización Mundial de la Salud como un dengue mortal si no es bien tratado, y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ya tenemos repercusiones de ese serotipo en esta ciudad y puerto. Sí, y hace mucho tiempo que realmente no se veían pues temas tan seguidos de fallecimientos, y ahora en las redes sociales pues vemos que sobre todo en menores de edad alcanzamos a ver que hay ya decesos, y esto es muy preocupante. Creo yo que, como tú bien lo dices, tenemos que poner los ojos toda la sociedad, no solamente las autoridades, sino que todos tenemos que involucrarnos, y sobre todo quitarnos esa falsa idea de que por mi casa no han pasado a fumigar, o por la escuela no han pasado a fumigar, porque muchas veces queremos que con la fumigación, doctor, se acabe el tema del dengue, y no es así. O sea, estamos hablando que con la fumigación solamente vamos a contrarrestar el tema del mosquito adulto, que es parte del problema, pero no estamos... Los huevecillos no. No, es decir, estamos matando un mosquito, pero estamos dejando de 80 a 100 con posibilidades de podernos infectar. Sí, es verdad, la nebulización espacial, que es el nombre que lleva la fumigación. Correcto. Es un tema que sí es parte de la estrategia, pero solamente es eso, no es la solución al problema. La nebulización espacial, bueno, para empezar, solamente es efectiva de 24 a 72 horas y va a matar únicamente, como tú bien lo dices, doctor, al zancudo adulto nada más. Pero vemos que en su proceso de evolución se queda el huevecillo, se quedan las larvas, se quedan las pupas, solamente mata el zancudo. Entonces todo aquel zancudo que no se ha desarrollado, que está en estas etapas que mencioné, pues se queda todavía activo, vivo, y que posteriormente a la nebulización, a esas 72 horas de efectividad, inmediatamente pues vuelve a nacer otro nuevo zancudo y el problema persiste. Entonces solo es una estrategia como de acción inmediata, de acción como de choque, pero no es la solución al problema. Definitivamente coincido contigo, doctor, no hay que estar confiados de si fumigan o no fumigan mi colonia o mi calle. Creo que las acciones, como lo dije al principio, radican más en la higiene de nuestras casas, de nuestros patios, y como bien lo decías tú, de nuestros entornos, porque de pronto pues el vecino tiene un lote baldío, que pues tú limpias tu casa y el vecino no. Es cuestión de hacer sinergia, platicar, vecino, vente, ¿por qué no limpiamos tu lote, limpiamos tu espacio? Mira, dame chance, yo lo limpio, porque al final del día, como lo hemos estado mencionando, tú tienes que estar muy pendiente de tu familia, de tus seres queridos, y de evitar cualquier serotipo de dengue, pero sobre todo que se nos vaya a contagiar a alguien del 03, que es el dengue hemorrágico. Actuar en comunidad. ¿Qué les parece si vamos a un corte a Radio Vida y regresamos? Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. Ya regresamos a Mirada Periodística.
Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada. Y estamos aquí, regresamos con estos médicos que prácticamente son comunicadores en salud, como usted sí le están explicando muy bien el tema del dengue, que realmente usted sabe, porque usted lo está viviendo, usted sabe la importancia que tiene, y más ahorita que los niños están regresando a clases y están susceptibles de este tipo y otras enfermedades, ¿no? Sí, efectivamente, Georgina, y ser muy cuidadosos, porque en el tema de los síntomas, como lo dijimos al inicio del programa, puede ser que se confunda con alguna otra enfermedad. Es decir, ahorita no se descarta que sea dengue hasta que no se compruebe lo contrario, porque el problema con este tipo, con este serotipo, esta enfermedad de cuando es hemorrágico, es que si empezamos a algún tipo de tratamiento alterno o incluso cualquier cosa que podamos dar, se nos puede complicar, porque no es un tema que esté oculto. Bajan las plaquetas y entonces bajando las plaquetas más de lo normal, pues un paciente puede empezar a generar sangrados internos, y esto pues se complica porque pues realmente empieza con sangrados y no es un tema que no podemos controlar porque son internos, no podemos ver, y pues el paciente puede desenlazar en algo fatal. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos nosotros pues ser sospechosos? Cualquier persona, niño, adulto, que presente fiebre en este momento, ¿qué es fiebre? Bueno, pues arriba de 37.5 grados de temperatura, que inicie con un ciclo de fiebre, que presente dolor de cabeza, dolor de huesos, que son las mialgias, dolor de músculos, que son las artralgias. Hay un dolor, doctor, muy característico, que es un dolor que los pacientes dicen, me duelen los ojos. Y es que duele como la parte posterior de los ojos propiamente, y esto, bueno, pues es muy característico porque no es en sí el tema del dolor de cabeza, aunque sí da, pero el dolor característico se va mucho al tema de detrás de los ojos. Después de ello, bueno, pues hay pacientes que generan náuseas, vómito, y ahora algo muy característico que alcancé a ver, porque me ha tocado ver en el medio privado algunos pacientes, diarrea. Los pacientes, de hecho, llegan con un proceso el cual puede ser pues característico de alguna gastroenteritis, pero realmente ya cuando revisas al paciente con mucha cautela, te das cuenta que pues no, es un tema de dengue, y para ello pues lo que se requiere es que vayan a un centro de salud o a cualquier entidad de gobierno que tengan por seguridad social, es decir, ISSSTE, IMSS, centro de salud. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque luego salimos con positividad y tenemos que tener un registro, Georgina. O sea, sí, tenemos que tener un registro para que nuestros compañeros del área de vectores y zoonosis reciban esta información y pues ellos puedan acudir a realizar la fumigación correspondiente de los mosquitos adultos que se encuentran. O sea, es decir, es toda una seguidilla, así, diciéndolo propiamente a nuestro amable público, de acciones que se tienen que hacer desde que aparece el primer síntoma, que es la fiebre, y ahí, bien orientados, nos van a hacer las pruebas que nos tengan que hacer de laboratorio en tiempo y forma, porque no es que llegas y que inmediatamente te mandan a hacer un estudio. Esto lleva un día o dos de ventaja de la enfermedad cuando se toman los estudios de laboratorio, y por otro lado también pues ya se mete en la estadística de un posible dengue. En este caso se manejan así como posibles hasta que el estudio se manda a la ciudad de Morelia, al Laboratorio Estatal de Salud Pública, que está además avalado, registrado, pero certificado en este tema. Y es el único, doctor Miguel, amigos, Georgina, que nos puede dictaminar
¿Con certeza? Con certeza, pero además dictaminar bien, o sea, con certificado, qué es un dengue y qué tipo de dengue es. Así es, mencionaste dos cosas bien importantes que considero que el público debe de hacer énfasis. Número uno, cuando se tienen manifestaciones clínicas como la fiebre, inmediatamente tenemos que asistir a revisión, porque luego de pronto a veces tomamos decisiones de decir, bueno, ya sé que es un dengue y se quedan en casa y desconocen en este caso las instituciones el caso y por ende no se le da un seguimiento. Una vez que se hace un estudio epidemiológico, hay que determinar precisamente qué es lo que nos está afectando, porque también no olvidemos que este mismo mosquito o zancudo es transmisor de enfermedades hermanas como es el Zika, es el chikungunya y sobre todo, lo dijimos al inicio, los 4 serotipos de dengue. Hay que determinar cuál es el tipo de dengue que nosotros, si fuéramos positivos, cuál es el que tenemos. Es verdad, doctor, la segunda cosa importante, que todas las enfermedades, Georgina, evolucionan a través del tiempo. Anteriormente, pues sí, solamente se manifestaba con el dolor retrocular, que bien decía el doctor, es el dolor en la parte posterior del ojo atrás. Siente ahí un dolor como si se inflamara la parte posterior del ojo. Era la fiebre, el dolor de cabeza. Ahora ya se manifiesta precisamente las náuseas, el vómito, doctora. Y bien lo dices, la diarrea es un tema que empieza a aparecer y que lo podemos enmascarar y podemos decir, bueno, a lo mejor me hizo daño algo que comí en la calle, por eso la diarrea, por eso el vómito y las náuseas. Y podemos empezar a trabajar una serie que va a trabajar en contra de lo que se tiene que hacer, es decir, se hace un subregistro de personas. ¿Cuánta gente no va y se atiende? Son casos que no se conocen y platicamos un poquito fuera del aire que este vector tiene un margen de migración de donde nace, puede en un diámetro de hasta 100 a 120 metros recorrer, migrar, es decir, de donde fue del huevecillo, de donde surgió, hasta donde puede llegar a viajar y por tanto transmitir la enfermedad. Entonces, muy importante eso que estás mencionando, doctor, de la sintomatología. Siempre no hagamos ese error de medicarnos en casa. Es un tema bien delicado porque además luego empeoramos la situación. Bien sabemos que si hay una manifestación donde somos sospechosos de tener un dengue, tenemos que evitar el consumo de medicamentos que luego pueden agravar el tema. Entonces, lo único que de pronto, de forma generalizada y que aún así cada caso es individual, se pudiera es el tema del paracetamol, que es un medicamento que nos va a ayudar a evitar que la fiebre suba muy elevada y que nos pueda causar alguna convulsión, algún otro problema, pero no tomar otros medicamentos. Lo que yo le recomiendo ahí en casita, es mejor asistir, como bien lo decía el doctor, hacer ese protocolo. Primero recibir la información, eres sospechoso de un caso probable de dengue, se te hace tu estudio epidemiológico y empieza este departamento de vectores y zoonosis, compañeros a los que les mandamos un gran saludo, que hace una labor muy importante, una labor ardua de ir visitar precisamente no solo tu casa, sino las casas vecinas, incluso a veces hasta se tienen que extender a la colonia, porque de pronto sigue un brote aquí, 3 casas allá hay otro y 6 casas allá otro. Es mejor de una vez hacer se llama contención, es un cerco epidemiológico para contener precisamente que haya más casos, porque hoy puedes estar tú, lleva un proceso la enfermedad de desarrollo y de pronto crees que ya se terminó el problema, mañana puede empezar ahora tu hijo, pasado mañana puede empezar tu esposo y la semana que viene a lo mejor puede empezar alguna de esas personas que mencionábamos en una etapa más vulnerable y en donde se puede complicar más la situación, doctor. Sí, ¿qué hacemos? O sea, ya tenemos el problema. Ahora, ¿qué hacemos? En el caso de las escuelas, como lo dice Georgina, pues lo primero que se recomienda, lamentablemente no tenemos una vacuna contra el dengue, esto hay que decirlo, porque muchas veces sale gente charlatana luego a decir, ¿sabes qué? Vente, te aplico esto, y ha pasado, nos pasó en la época que ahora de la pandemia, y bueno, pues aquí no tenemos una vacuna como tal, pero sí tenemos algunas medidas, doctor. En el caso de las escuelas, pues lo primero que tenemos que hacer es generar la información, como ya lo dijimos, a cualquier dependencia de salud, pero además en casa
pues aplicar los repelentes, usar los mosquiteros en los pabellones para los niños pequeños, porque muchas veces, aunque usen ropa como está indicado, de manga larga, cómoda de manga larga, porque aquí hace calor, pero sí se recomienda que estén cubiertos, porque estos mosquitos buscan a la perfección lo que son los tobillos, los codos y algún tipo de espacio donde pues haya un punto ciego en las personas para que pues ellos puedan atacar. Se recomienda este tipo de acciones y sobre todo pues mantener, como ya lo dijiste, doctor, descacharrizada la zona, no solo la casa sino la zona, organizarse en las escuelas para que no haya ningún tipo de pues almacenamiento, y si hay algún tipo de almacenamiento de agua, pues que generen la aplicación del abate para que pues mate toda la larva, los huevecillos que existen en los depósitos de agua. Es decir, tenemos que estar totalmente informados de todo lo que está sucediendo para que desde casa, desde la escuela, que es donde más asistimos todos, pues no nos pegue esta enfermedad mortal, Georgina. Doctor Georgina, también algo importante, hay gente autodidacta que de pronto le gusta buscar información acerca de las cosas. ¿Hay alguna literatura que de pronto dice que una vez que tú eres infectado por un serotipo, generas cierta inmunidad a este serotipo, doctor? Pero deben de considerar una cosa, porque luego dice, pues es que a mí ya me dio, ya no me va a dar, pero cuidado, la combinación de dos serotipos diferentes puede convertirse voy a ponerlo así. Tienes un serotipo 1, te dio el serotipo 2. A lo mejor no tienes un serotipo 3, pero ahora te da el 4 y el historial que tienes en tu cuerpo, un código de memoria, puede provocar que las manifestaciones sean graves y puede ser que un caso se agrave porque generas tú de alguna manera compilación del virus, del código genético, sí, exactamente, del ADN, y puede agravarse el tema. Entonces no seamos de pronto... está bien ser autodidacta, está bien investigar, está bien informarte, pero de pronto si en casa pues no eres un profesional médico, no tomes decisiones a la ligera, mejor trabajemos. Yo les voy a hacer una invitación en casa, Georgina. ¿Por qué no te organizas con tus vecinos? De esas veces que dices una carnita asada, bueno, pues vayan preparando las cosas el fin de semana para la carnita asada, pero antes de poner a asar o mientras uno está asando la carne por ahí, está preparando la comida, los demás denle una pasadita a sus patios, a sus casas, a los frentes de sus hogares, de manera que podamos hacer lo que yo dije, ¿no? Decías tu comunidad, yo le llamo sinergia o trabajo en equipo para poder ayudarnos en este problema que, lo dije, no ha llovido lo suficiente. Creo que el periodo de lluvias más abundantes apenas viene en la ciudad de Puerto Lázaro Cárdenas y tenemos que aplicarnos, doctor. Yo diría que este es un tema no de preocupación, sino de ocupación, donde tenemos que empezar ya a hacer las acciones antes de que sea demasiado tarde y que este brote nos vaya a poner en un dilema bastante complicado. Sí. Como ven, el tema da para más. Desgraciadamente el tiempo en radio es corto, pero queremos comprometer a los doctores, y esta vez empezar más temprano, comprometer a los doctores, especialistas y comunicadores. Usted los está viendo y los está escuchando, son comunicadores en salud y nos están poniendo en claro todas las prioridades que hay con este tema. No sé, ustedes se organizan y nosotros les hacemos llegar el momento en el que ustedes nos pueden acompañar. Con todo gusto. Por lo pronto queremos agradecerles su presencia aquí a Radio Vida, a los micrófonos también de Libre Pensamiento, tvpuertolzc.com y Radio Vida, radiovida.com. RadioVida 1051.com es la página completa. Y todos los comentarios, los mensajes los vamos a seguir recibiendo a través de nuestras redes, y en la siguiente pues ya usted va a poder mandar, o le vamos a tomar más bien sus preguntas aquí a cabina al 753-53-71701. Por lo pronto el tiempo nos comió. Esperamos regresar pronto con este mismo tema porque sé que es de vital importancia. Lo estamos viendo aquí en sus comunicados, lo estamos viendo aquí en sus preguntas. Muchas gracias. Yo soy Georgina Gasca, hasta siempre.
ya está informado. Le invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Mirada Periodística, donde le damos vida a las noticias.